Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar ya con la clase. El día de hoy ya arrancamos una nueva unidad, ¿sí? La unidad se llama Swift, ¿sí? Es netamente interfaz gráfica, ¿sí? En la cual vamos a interactuar funcionalidades mediante gráficos, ya visual al usuario, ya no va a ser por consola, sino ya va a ser mediante una interfaz y poder ir generando los procesos, ¿no? Entonces, para eso vamos a arrancar con la parte teórica y asimismo, como ustedes ya saben, arrancamos luego con la parte práctica, ¿no? De manejar y conocer todos los procesos. ¿Ya? Una interfaz Swift es una biblioteca en la cual me va a permitir interactuar directamente con el usuario. Esta librería o biblioteca la vamos a conocer que directamente viene incluida en un desarrollo de software en Java. A esta la vamos a identificar como JDK. Esta librería Swift de una librería más antigua que es AWT. La diferencia entre estas dos librerías o estas dos bibliotecas es de que la una eran básicos o generales los componentes y la Swift actualmente están mejorados los campos, las interfaces y los componentes. Ahora bien, para poder manejar todo este proceso tienen tres paquetes esenciales. El paquete javax.swift, el java.awt, el java.awt.event. ¿Por qué no hay en Swift la extensión .event? Porque ya dentro de la plataforma o librería o biblioteca Swift ya está integrado todas las funcionalidades que tiene este componente. Ahora bien, ¿qué vamos a ver o qué vamos a realizar en los contenidos? ¿Sí? Vamos a manejar diferentes términos, ¿sí? Para el desarrollo. Vamos a ver ventanas, componentes, layout manager, manejo de eventos, cuadro de diálogos, dibujos de gráficos y la arquitectura modelo vista controlador o MVC, que esa la vamos a generar para ya lo que es el proceso y la conexión con mi base de datos. Entonces, todo eso va a ser necesario para poder ir generando. Empezamos con la creación de una ventana. Una ventana nosotros la vamos a conocer mediante la clase que se llama JFrame. Este JFrame va a proporcionar y va a permitir manipular la ventana. Una ventana viene a ser por ejemplo, este cuadro, ¿sí? Este componente o esta parte que va a visualizar el usuario. Y esta va a tener, se podría decir, diferentes métodos y operaciones. Ahora, dentro de los métodos tenemos lo que es el constructor. Yo puedo crear un framework por código y decirle que tengo un título estático. Una vez creado este framework o este objeto de framework, yo puedo cambiar de tamaño, establecer alguna acción al cerrar, hacerle visible o no visible. Cuando nosotros vamos a manejar esta opción de decir visible o no visible, es de que o visualíceme, por ejemplo, el PDF, visualíceme o no visualíceme, o lo que es Zoom, visualíceme o no me visualice. Entonces va a tener ciertos comandos que ya vamos a ir viendo e ir considerando cada una de estas acciones. Ahora, al momento de cerrar, yo puedo tener acciones para abandonar la aplicación, para liberar recursos, para no hacer nada. Al momento de decir no hacer nada, que por más que aplaste o presione el botón cerrar, no se va a cerrar, está bloqueado. ¿Sí? Cerrar la ventana sin liberar recursos. ¿Ya? Ahora bien, el resultado. Sí, dígame. En la parte que dijo en J, ¿cómo era? El J frame que solo sirve para poner títulos o el... El JFame es el contenido, o sea, toda la ventana. Toda la ventana. O sea, lo podemos utilizar de esa forma como está al lado donde dice creación de ventanas. Sí, aquí ya lo vamos a crear por código, ¿sí? El JFramework
tiene un título, tiene un tamaño, una acción por defecto y si visualice. Ya lo vamos a ir viendo por código en la parte ya de programación, pero vamos a ir estandarizando, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta programación, de esta acción? Es la siguiente. Es de esto que les va a salir esta ventana, si se dan cuenta. Es como una ventana emergente, que si ustedes han visto al momento de navegar en Internet, les sabe salir algunas pantallas o abrir otro navegador adicional. Es algo similar. Les va a aparecer la ventana con un título y con la opción de minimizar, maximizar y la opción de cerrar. Cuando yo diga que al momento de cerrar, si ustedes se dan cuenta, voy a darle alguna acción, o no se visualice o sí se visualice. Ahora bien, una vez creado el framework, yo lo puedo crear de esta manera, por código, yo le digo, ¿no? Cree un objeto de tipo JFrame, agréguele un título, un tamaño, ¿sí? Una acción por defecto al cerrar y si lo visualizo o no lo visualizo. Pero también puedo esta manera o esta interfaz crearla por interfaz, ¿sí? Es decir, digo, archivo, crear nuevo y lo creo. Sí lo puedo generar. Pero la diferencia o la situación en esta parte es de que por código yo puedo generar la clase JFrame, pero a nivel de general, si yo no lo creo por código y si no solo por interfaz, yo tengo que instanciar este framework en mi main. ¿Sí? Y en mi main yo le digo, ¿no? ¿Cómo se llama mi framework? En el nombre que yo lo haya colocado, un nombre de objeto, y le digo a ese objeto que yo lo creé de ese framework, visualice con el punto set visible. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo la puedo generar directamente por código o en esta parte por interfaz. Entonces, por cualquiera de las dos maneras, yo puedo ir generando. Ahora bien, luego vamos con los componentes. Dentro de los componentes, ¿a dónde se va a agregar? Se va a agregar a la ventana, ¿sí? Que yo creé anteriormente. Es como mi contenedor. Y ahora sí, ¿qué componentes yo podría agregar? Yo puedo agregar un botón, una etiqueta, un campo de texto, una validación, un checkbox o un check, se podría decir una lista o diferentes opciones. ¿Cómo yo lo voy a identificar? Sí, yo lo puedo crear por código, entendiendo y sabiendo cómo se llama cada componente, o por interfaz. Como se dan cuenta, aquí ya tengo el botón, cojo, arrastro a la interfaz y se va a poder generar. Si ustedes se dan cuenta, al momento de crear cada componente, yo necesito colocar la palabra new para poder decir, creo un nuevo componente y la palabra content.panel para añadir con el punto add. Entonces yo puedo añadir por código con estos, identificando qué componente es, o por interfaz. Por cualquiera de las dos situaciones yo los voy a poder generar los componentes. Pero nosotros básicamente o generalmente vamos a trabajar por interfaz para que ustedes se den cuenta que no es tan difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo lo hago por códigos, este sería el resultado. Digo, quiero agregar una etiqueta, un campo de texto y un botón. ¿Cómo lo agrego? ¿No? Le digo, creo este framework, si se dan cuenta, con diferentes opciones al cerrar, pero dentro de este framework necesito agregar un contenedor y un tipo de orientación y de agrupación de interfaz que vamos a conocer como los layouts. Dentro de ese contenedor creo las etiquetas, los campos de textos, los botones y voy agregando cada uno de ellos. Para evitar esta parte de programación, yo puedo coger de la parte de paletas y arrastrar los componentes directamente. Entonces, lo vamos a hacer de interfaz y por código para que ustedes se den cuenta que se deberá realizar. Ahora, vamos con los layouts. Los layout manager en forma general, sí, son los que se encargan de colocar en una posición, ¿sí?
y en un tamaño específico a los componentes. Entonces, estos Layout Manager explícitamente identifican o colocan la posición de cada uno de los componentes que yo quiero agregar dentro de la interfaz gráfica. Entonces, hay diferentes tipos de Layout Manager. Tenemos el Flow Layout, el Grid Layout, el Border Layout, el Grid Bar Layout, hay el Constraint Layout y muchos otros más. Ahora, ¿qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Vamos a ir viendo. El Flow Layout, por ejemplo, es el que me va a permitir ir colocando elementos tras o a continuación de otros elementos de manera o de alineación horizontal o vertical. ¿Cómo yo le digo qué orientación va a tener? Con la opción .set alignment, ¿sí? Y le digo, va a ser 0 horizontal o 1 vertical, ¿sí? El otro tipo que es el Grid Layout. El Grid Layout, en cambio, permite agregar y colocar los componentes en forma de rejilla, en forma de tablas, con filas y columnas, en las cuales yo voy a poder ir diciendo de cuántas filas y cuántas columnas se deberá ir agregando los componentes e ir visualizando. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo en el Flow Layout se va poniendo, ¿sí? O va a tener una dirección, uno a continuación del otro. Y en cambio en el Grid Layout tiene todo diseñado como rejilla o como tabla para poder ir agregando los componentes. El Grid Layout. El Grid Layout lo podemos identificar que es algo similar como rejilla, pero en cambio aquí yo le puedo ir agregando los diferentes componentes, ¿sí? Como yo desee y lo vaya a ir generando. Por lo general, para hacer teclados, para hacer tablas o para lo general lo que yo quiera, ¿no? El Border Layout es otro que también es utilizado con la finalidad de manejar o alinear o agregar componentes a los bordes y a la parte central. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un centro que va a contener los componentes. Tengo la parte izquierda, derecha, superior, inferior y puedo ir agregando los diferentes componentes y elementos en esa parte. Lo único que yo tengo que decir, agrégueme tal componente en qué dirección va, ¿no? O en qué orientación va, horizontal, vertical, izquierda, derecha, inferior, superior o centro. Entonces, esos son los tipos de poner en una posición un componente. Aquí, hasta aquí, perdón dicho, ¿alguna pregunta, alguna duda en referente al tema? ¿Alguna pregunta? A lo mejor de hacer los ejercicios como está ahí, ¿vamos a trabajar en Linux o en el Netflix nomás? En Netflix mismo vamos a trabajar. Esto solo es un ejemplo práctico para que se logren ver, pero no, lo vamos a trabajar en Netflix y sí, lo vamos a hacer ejercicio por ejercicio. Uh-huh. Ya. Ahora bien, ya hemos visto lo que son componentes, lo que son los layouts y vamos con las interfaces, ¿no? Yo puedo agregar diferentes interfaces complejas dentro de los tipos de layout y puedo agregar otros subcomponentes que puedan ser más necesarios o de acuerdo a lo que yo requiera y lo agregan. Por ejemplo, el JPanel viene a ser como un subcontenedor. Sí, es como que yo en mi interfaz tengo otro cuadro para poder ir agregando los componentes. También lo puedo hacer de esa manera, un JLayout. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí está, ¿no? Tengo mi framework o mi formulario o mi ventana inicial y dentro de eso puedo poner otros JPanel. Entonces, aquí si se dan cuenta, se puede ir agrupando el Grid Layout, el Flow Layout. Dentro de uno puede agregarse otro y poderse ir visualizando. El código lo vamos a ir viendo cada uno de ellos para ir identificando.
pero vamos a manejarlo más de manera gráfica para que ustedes puedan arrastrar los componentes y no necesiten conocer, se podría decir, exactamente toda la programación, sino lo esencial. Tenemos el otro tipo de interfaz, que es el Grid Path Layout. Este es un poquito más flexible al Grid Layout, ya que puedo agregar en cualquier lado que yo desee. Lo único que yo tengo que decir de qué tamaño, de qué ancho, de qué altura, en dónde, en qué dirección exacta se deberá colocar, en una posición exacta, y yo lo voy a ir colocando, ¿sí? Entonces, ese es el más libre, se podría decir, en el cual se vaya agregando componentes y yo le diga, ¿sabes qué? En X y en Y es como en un plano en 2D, que yo digo, colóqueme tal componente en X en la posición 2 y en Y en la posición 5. Entonces, ahí se va a ir colocando el elemento y los componentes que yo desee. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El grid de X en 0, 0 va a tener uno. En la posición 1, 0 va a tener otro y así ir agregando los diferentes. Al igual, el ancho y el alto. Yo lo puedo ir identificando y lo puedo ir agregando. Ahora, dentro de esto también yo le puedo ir agrupando o puedo irle diciendo que el grid layout tenga una orientación horizontal, vertical o ambos, ¿no? Entonces puede tener la orientación solo horizontal o solo la orientación vertical, que también me va a permitir el agregar centrado, generar estaciones. Entonces es muy libre la generación. Ahora bien, dentro de los constructores de interfaces que vamos a manejar es NetBeans. Sí, el ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, está en Linux, pero nosotros vamos a trabajar igual en Windows con NetBeans y vamos a ir creando las aplicaciones. El tipo de aplicaciones igual vamos a escoger el application, ¿sí? Y lo vamos a ir agregando en esa application de escritorio, en Java Application de escritorio, vamos a ir agregando las ventanas para ir visualizando. Ahora, otro tema que nosotros necesitamos identificar es los eventos. Un evento es al momento que yo genere un suceso, ¿sí? Y pueda tener alguna consecuencia dentro de la interfaz de usuario. Es decir, por ejemplo, pulso un botón, cambia el contenido, despliego una barra, que se active alguna imagen, un check, un movimiento de ventana, cambia de color o alguna acción. Entonces, todo ese proceso que interactúe el usuario o que necesite ver el usuario, pues se generan los eventos. Entonces, por ejemplo, al pulsar un botón, yo agrego lo que es el componente o la acción Action Listening, el cual va a escoger y va a ir visualizando los componentes necesarios para poder escuchar el evento y poder generar los procesos. Entonces, dentro de este evento, de este método, yo voy generando. Entonces, aquí es importante que ustedes se acuerden lo que son las clases y los objetos, porque una situación va a ser la parte gráfica y otra situación va a ser ya el evento cuando dé clic, cuando dé alguna acción o algún proceso. Entonces, eso lo es necesario irlo identificando o irlo entendiendo para que podamos ver. Por ejemplo, cuando yo doy clic en pulsar, deberá visualizarme otro mensaje o imprimir otra opción. Entonces se visualizará esa acción en el proceso que yo desee, ¿no? O visualice otra alerta, un mensaje o alguna acción, o cuando yo agregue, cuando esté escribiendo en un campo de texto, me haga una validación o se copie en otro campo. Entonces, hay muchas opciones o muchos eventos que puedo ir generando en la parte de programación. Y cada componente, ¿sí? Cada componente que yo vaya agregando tiene muchos eventos, ¿sí? Al momento de hacer clic, al momento de cambiar, al momento de insertar, eliminar, tiene demasiados eventos que ustedes van a ir viendo y vamos a conocer los principales o los más utilizados, ¿no? En forma general, lo que más requeramos, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener eventos para las ventanas, ¿sí? Eventos al momento de mover el ratón,
el teclado, insertar algo por teclado. Entonces, todas esas acciones voy a poder generar. Ahora, ¿qué diferencia tenemos con los cuadros de diálogo? Los cuadros de diálogo vienen a ser alertas o mensajes adicionales que muestran algún aviso, alguna confirmación que sea necesaria o algún proceso. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos diferentes tipos, ¿no? De error, de alerta, de información, de pregunta. Entonces yo puedo ir agregando estos tipos para poder irlo visualizar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciada, yo disculpe para esos cuadros que están ahí, aparte de ser una alerta, también se puede definir como, en este caso no tengo la palabra, es como Confu- un Exacto, aviso a la descontinuación del programa que salga o algún una, error claro, como excepción. Sí, sí lo pudiera colocar como excepción. ¿Sí? le puedo Hay que hacer otra manejarlo pregunta, licenciada. try catch. Eh, yo estaba, yo estoy estudiando algo de lo que es, aparte de su clase, estaba estudiando algo de lenguaje de programación. Sí, Ujú. el Java. ¿Usted me pudiera dar otra aplicación donde donde hace por lo general las clases? Como por donde hago las clases. O sea, La herramienta, claro, de herramienta, más ya. clara, sí. La herramienta nosotros, bueno, las más utilizadas que se manejan en Java es NetBeans, sí, es una herramienta. La otra herramienta es Eclipse, sí, Visual Studio también maneja Java para que puedan ustedes ir manejando. Eclipse, por ejemplo, se puede decir un IDE o un entorno de trabajo libre que casi la mayoría utiliza. No tiene interfaz muy atractiva gráfica, se podría decir, pero también es un entorno de desarrollo. No sé si está ahí estamos claros. Todo listo, muchas gracias. Sí, ahorita estoy descargando NetBeans y se Ya, puede, o sea, no es todo listo. Muchas gracias, disculpa las malas molestias. ya, no hay problema. Ya. Entonces, ahora empezamos con la parte de programación, ¿no? ¿Qué vamos a arrancar o cómo vamos a empezar? Vamos a hacer archivo, proyecto, nuevo proyecto o new project. Selecciono la opción Java, Java Application, siguiente, ¿no? Y aquí voy a poner programa, le pongo, ¿no? Interfaz 1, ¿sí? Donde yo lo quiera trabajar, le guardo y termino. Hasta el momento no he hecho nada diferente de lo que yo antes había trabajado. Si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Aquí manejo mi mail. Aquí yo puedo crear lo siguiente y empezar con mi framework, ¿no? Aquí pongo JFrame, ¿sí? Objeto de ventana es igual, ¿sí? A mi JFrame, perdón, a mi new JFrame y entre paréntesis yo puedo colocar el nombre del título, ¿no? Entonces yo le pongo el título ventana, punto y coma. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque no importé la librería. ¿Se acuerdan que yo puedo dar aquí e importar la librería? Directamente yo le voy a colocar solo Java, ¿sí? .swift, pero al momento de decir solo Java.swift, me va a decir qué componentes necesita. Entonces, por eso es necesario ir importando las librerías que yo quiero. Ahora, si le hago solo de esa manera, yo le digo a mi objeto ventana, ¿sí? Punto
set, ya, visible. Y dentro de paréntesis yo puedo colocar true, punto y coma. ¿Qué pasó aquí? Yo directamente, si envío a ejecutar, ¿sí? Se va a generar, ¿sí? Una ventana. Que la ventana, si se dan cuenta, aquí está, en esta partecita. Como no le di tamaño, no le di ninguna acción, sale bien pequeño. Entonces, ¿qué tuviera que hacer? Nuevamente, cerrar la ventana y colocarle un tamaño. Y le digo, no, a mi objeto ventana, ¿ya? Punto. ¿Qué se acuerdan o qué opción yo podía agregar en mi formulario? Yo puedo agregar muchas opciones, ¿sí? Pero ustedes van a buscar siempre la opción a partir del set, ¿sí? ¿Por qué? Porque el set me va a permitir ir asignando valores o opciones. Entonces, yo puedo decirle set background para colocarle un color, ¿sí? Set content, set default closer, ¿sí? Si se recuerdan, en la parte de aquí, cuando yo creaba mi formulario, ¿sí? ¿Qué necesitaba, no? El set size y el set default close open. Entonces, vamos a seguir buscando, o si no, ya directamente voy colocando, ¿sí? La dimensión, set size, y entre paréntesis coloco va a ser de 400 por 400, punto y coma. Nuevamente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar el archivo, ¿sí? Y si se dan cuenta ya apareció más grande, se podría decir el término, ¿sí? Y aquí está el proceso y está el título y el tamaño. Se visualiza. ¿Qué pasaría si yo aquí le pongo false? ¿Sí? Y envío a ejecutar. Directamente, cuando lo ejecute, no va a aparecer nada, porque le puse, o sea, no visualice. El false significa no visualizar. Si yo aquí, por ejemplo, no coloco nada, si solo le pongo entre paréntesis y le pongo y le ejecuto tal como está aquí, ¿sí? Ustedes se podrán dar cuenta que no va a aparecer ningún título por defecto. Entonces, esas opciones me van a permitir ir interactuando e ir generando. Ahora, esa es la parte de código, que podemos ir agregando diferentes componentes. Pero ahora, ¿cómo lo creo por interfaz? Voy a crear un nuevo paquete. No es necesario, ¿sí? No es necesario ir creando otro paquete, pero es más para que vayan identificando, ¿no? Y en este paquete le doy clic derecho, nuevo, y van a buscar la opción que diga formulario JFrame. Si no les sale, aquí van a buscar en la opción de otros, ¿sí? Van a escoger la segunda opción que dice formulario de interfaces y escogen la opción que diga JFrame. Doy siguiente y me pide un nombre. Y yo le voy a poner FRM ventana 1 y terminar. Y automáticamente, si se dan cuenta, ya se creó una ventana que le puedo hacer más grande, más pequeña. Aquí solo necesito el mouse e ir generando. Guardo, ¿sí? ¿Y cómo visualizo este formulario? Voy a agregar una etiqueta. Si se dan cuenta, en la parte derecha está lo que es mi paleta en la cual se compone de contenedores, controles, menús, ventanas, relleno, ¿sí? Voy a escoger la opción etiqueta y solamente arrastro, ¿sí? Y la voy a cambiar de nombre. Le doy doble clic nada más y le pongo ventana 1 y enter. Y ya sé, tengo que guardar con el control C. ¿Y cómo visualizo ahora esta ventana? Regreso a mi main, ¿sí? Y le voy a poner aquí false para que no se visualice la ventana anterior. Y digo, ¿no? ¿Cómo visualizo la otra? Digo, de mi framework, ventana 1, tal como se llama esa framework, creo un objeto que va a ser igual a un new
frm, ventana 1, abro, cierro paréntesis, punto y coma, ¿no? ¿Qué me va a pedir? Importar el paquete porque no se visualiza. Y de ahí directamente le digo J, es mi objeto, punto, set, visible, y dentro del paréntesis pongo true. Punto y coma. Aquí no se me, no sé qué. Set visible. Y envío a ejecutar, ¿no? ¿Y qué va a aparecer? Ahora la otra ventana que yo creé es más fácil porque yo aquí lo hago dinámicamente por código. Se me hace un poco más complicado ir calculando y por interfaz se me va a hacer un poquito más fácil. ¿Dudas, preguntas, chicos? O sea, creando aparte el JFrame, ¿es más fácil o más difícil? Es más fácil porque el framework me va a permitir dinámicamente Porque ahí toca modificar, o sea, más o menos como crear lo que uno quiere, un tipo de factura o algo así. Exacto. Sí, ya es la interfaz. Es como que ustedes están diseñando su interfaz para su sistema. ¿Y ya? Sí. Ya. Dicen, ¿y si utilizaríamos Python? Python. Sí, es otro lenguaje, pero es otro entorno de desarrollo, no hay problema, pero lo estamos trabajando con otra librería, nada más. Ay, ay, ay. Sí, porque NetBeans se me está descargando muy lento. Sí, no hay problema. Con la plataforma que ustedes consideren o entorno de trabajo que lo generen, no hay problema. Sí, estamos manejando Java y eso ya lo genera. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, chicos, para esto? ¿No? A ver, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Para mañana, ¿qué les voy a pedir? Lo siguiente, chicos. En lo posible, ustedes tengan, los que tienen computadora, tengan ya instalado NetBeans, ¿sí? Y que tengan sobre todo la librería que es Java Application, para que les permita generar estos procesos. Mañana arrancamos con la parte ya gráfica y programación. Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo se llamaba la otra aplicación? Eclipse. No, la de Java. Java Application. Bueno, esa tiene que venir por defecto. Ya ¿sí? dice. Esa tiene que hacer, venir por defecto. Michi, disculpe, ¿me puede dejar ver la programación de la interfaz? Aquí está. Ya, entonces vamos a programar despacio. Chicos, en verdad necesito y les sugiero que se comprometan en revisar, en seguirme paso a paso los que puedan, porque sí va a ser complicado. Este tema es nuevo, ustedes no lo han visto, y si no lo aprenden bien desde el inicio, vamos a tener inconvenientes luego para hacer las bases de datos, para hacer ya alertas y alguna acción más. Entonces, trata lo posible, voy a hacer lo más despacio posible, pero que se entiendan y entiendan todos, ¿sí? Entonces, por eso les pido que para mañana ya tengan instalado NetBeans y me vayan siguiendo paso a paso todo lo que yo les estoy haciendo en la programación y para que ustedes puedan ir viendo los resultados, ¿no? Entonces, eso nada más, Esto chicos. terminó de descargar, licenciada. Entonces, tomo todos los pasos que están ahorita en la pantalla. Sí, por favor. Yo ya estoy, bueno, como ustedes saben, se graba mañana, yo ya les de subir el archivo para cualquier cosa ustedes puedan ir viendo y mañana continuamos yo con la parte de programación e interfaz, ¿no? Ya, licenciada, muchas gracias, Gendro. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho, hasta mañana, chicos, y por favor, traten en lo posible ingresar todos a clases, ¿no? Para que no tengan inconvenientes luego. Pasen bien y hasta luego. Una buena noche. Ya, igualmente, cuídese. Hasta mañana, ingeniera. Hasta luego, Hasta profe. mañana.